Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del curso de docencia de la formación para el empleo. Seguimos hablando de la selección de recursos y medios didácticos, pero en este caso lo vamos a hacer desde una perspectiva que nos puede salvar la salud o perjudicarla. Vamos a hablar de los riesgos laborales, de los riesgos del docente a la hora de crear o seleccionar recursos didácticos. Bien, en principio tenemos la clasificación de riesgos laborales. Nos vamos a parar un poquito en esta diapositiva y vamos a valorar qué riesgos son los que nos pueden afectar a la labor docente. De entrada tenemos riesgos físicos que hacen referencia al ruido, a la iluminación, a las radiaciones. En cuanto al ruido, podemos decir que cuando estamos creando un contenido, por ejemplo, grabando un vídeo como yo estoy haciendo en estos momentos, necesito silencio en mi entorno más cercano. Primero, por una cuestión de calidad del vídeo y segundo, por una cuestión de la propia concentración personal, es decir, no, con ruido imposible concentrarse. Por tanto, tener en cuenta el ruido a la hora de elaborar recursos didácticos, sea un vídeo o sea escribir un texto, con ruido todo es bastante más complicado. La iluminación siempre tiene que ser una iluminación suficiente. Entraremos más adelante en la normativa que se tiene que aplicar, sobre todo cuando trabajamos con pantallas de visualización de datos. Y exactamente pasa lo mismo con las radiaciones. Tanto la iluminación como las radiaciones y como el ruido nos pueden producir fatiga. Ya veremos luego los diferentes tipos de fatiga que nos pueden inducir estos riesgos de origen físico. Tenemos también riesgos químicos, por ejemplo, polvos, humos, gases, sustancias químicas. En este caso, el único riesgo químico que podemos tener es el polvo que se acumula en nuestros teclados, en nuestras pantallas de visualización de datos, en nuestros móviles. Por tanto, mantengamos nuestros aparatos y dispositivos bien higienizados, bien limpios, desinfectados, sobre todo después de la crisis sanitaria que ha representado la COVID-19. Todas estas medidas tenemos que extremarlas más que nunca, y sobre todo si compartimos ordenador con otras personas. Tenemos un tercer bloque de riesgos biológicos. Aquí estaría el COVID-19, pero también multitud de bacterias y hongos que se acumulan también en nuestros ratoncitos de ordenador, en nuestras alfombrillas, en nuestros ordenadores, en nuestras mesas de trabajo. Por lo tanto, minimicemos estos riesgos. Riesgos eléctricos de alta o baja tensión, descargas eléctricas. Bueno, es un riesgo menor en nuestra profesión, es un riesgo menor que quiere decir que es un riesgo poco frecuente. Simplemente hemos de tener cuidado a la hora de enchufar nuestro ordenador pues a la corriente, que esté bien enchufado y que los cables no estén pelados, que no se crucen diversos cables por la misma zona. En cuanto a riesgos fisioquímicos, tenemos riesgos de incendios y explosiones. Esto va a depender más del entorno en el que estamos. Es un riesgo muy poco frecuente en nuestro sector. Y en todo caso no asociado directamente a las tareas de docencia, ni de selección ni elaboración de recursos. El que sí que nos afecta directamente cuando estamos utilizando el ordenador, utilizando el móvil o simplemente organizando nuestros recursos didácticos para impartir luego las clases, son los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales hacen referencia, por una parte, a las relaciones humanas. Podríamos tener riesgos de acoso psicológico de nuestros jefes o de los directivos de nuestro centro de formación, o de las presiones que podamos recibir por parte de los propios alumnos o de otros profesores. Son riesgos que pueden inducir que pueden ir a desembocar en estrés crónico, en bullying, en mobbing,
en acoso psicológico en el trabajo, el acoso sexual en el trabajo también está considerado un riesgo psicosocial. Luego hay otros factores más relacionados con la organización del trabajo. Un trabajo y sobre todo un entorno de trabajo desorganizado nos va a desorganizar bastante también internamente nuestra mente y nuestra capacidad de organización, de creación, de elaboración de nuestros contenidos. Por tanto, relaciones y organización del trabajo son factores que pueden predisponer o incluso proteger, alternativamente proteger, de riesgos psicosociales. Un riesgo menor en nuestra profesión, me refiero, los riesgos locativos, la falta de señalización, de almacenamiento de las instalaciones. Bien, si estamos haciendo clases presenciales y estamos dando clases de almacén, bueno, pues la falta de señalización sí que es posible, si estamos en un almacén físico, sí que es posible que entrañe algún riesgo de atropellamiento por parte de alguna carretilla, de algún vehículo automotor. Por tanto, estos riesgos hay que tenerlos en cuenta cuando estamos haciendo, sobre todo, formación presencial en naves industriales o almacenes. En menor medida en oficinas y en menor medida en comercios y tiendas y en hoteles. Otro de los riesgos, en este caso sí, muy frecuente, es los riesgos ergonómicos. La ergonomía es la ciencia que adapta el puesto de trabajo a la persona. No la persona al puesto de trabajo, sino el puesto de trabajo a la persona. Dentro de la ciencia ergonómica, de la ergonomía, resaltamos como riesgos más frecuentes y dañinos para la salud de los docentes los riesgos posturales, las malas posturas que adoptamos delante del ordenador, ante el cual nos podemos pasar muchas horas, las malas posturas que adoptamos cuando estamos en clase presencial sentados en la silla del profe, o los riesgos posturales cuando tenemos una serie de movimientos muy limitados por las propias dimensiones de la clase y por la propia distribución de las mesas del profesor y de los alumnos, que impiden que los movimientos sean libres a lo largo de toda la clase. Normalmente tienes a lo mejor un pasillo central por el cual el profesor puede pasar, y la zona donde está el profesor, que sobre todo lo que te permite son movimientos laterales, en horizontal. Todos esos movimientos repetitivos al cabo de los años pueden producir lesiones musculoesqueléticas. Por tanto, las posturas y los movimientos y los esfuerzos que podamos realizar en clase, tanto cuando la clase es presencial como cuando la clase es utilizando metodología online, son riesgos muy graves a tener en cuenta. Y por último, los riesgos mecánicos que vienen dados por la utilización de herramientas, maquinarias, vehículos. Bien, va a depender mucho también del sector de formación en el cual nosotros estemos impartiendo clases. Si imparto clases de mecánica, de taller mecánico, pues hombre, los riesgos ahí en la utilización de las herramientas van a ser unos. Si estoy haciendo un curso de formación para corte y confección, pues hombre, el uso de material cortante va a hacer que tenga que adoptar medidas de protección. Si estoy dando un curso de charcutería, pues tengo que tener muy en cuenta las herramientas del corte del embutido, las protecciones de guantes de acero, etcétera, etcétera. Depende mucho del tipo de formación que nosotros demos. Por lo tanto, habrá que remitirse a cada certificado de profesionalidad o a cada profesión para saber los equipos de protección individual que tenemos que utilizar y las medidas colectivas que tenemos que utilizar. En oficinas, pues igualmente tenemos riesgos mecánicos del uso de herramientas, pues básicamente las tijeras, las grapadoras, las hojas, los folios son instrumentos muy cortantes. Si utilizamos algún vehículo,
los propios riesgos de atropellamiento o de colisión contra otros vehículos. Va a depender mucho del sector de formación en el que nos dediquemos. Cuando hablamos de ergonomía, la ergonomía decíamos que estudia la adaptación del ambiente de trabajo a la persona, a sus características, a sus limitaciones y a sus necesidades. Podemos distinguir entre los riesgos ergonómicos derivados de la postura y de los movimientos y los riesgos psicosociales originados por la organización del trabajo, fatiga mental, trabajo monótono, las relaciones personales. Cuando hablamos de fatiga, estamos haciendo alusión a la disminución de la capacidad física y mental del trabajador después de realizar una tarea durante un periodo de tiempo prolongado. Existen varios tipos de fatiga. El primero de ellos es la fatiga postural. Se refiere a la fatiga física generada por la postura del trabajo. Las causas principales son hábitos de trabajo inadecuados, deficiente iluminación, un mobiliario inadecuado, no disponer de silla ergonómica, movimientos repetitivos, estarse quieto mucho rato, estatismo postural, posturas de trabajo inadecuada, recostado sobre los hombros, inclinado hacia adelante sobre los hombros, doblando la espalda. Y también los hábitos incorrectos de la vida diaria, sedentarismo, la obesidad, o la mala alimentación, la falta de sueño, son algunos de los hábitos incorrectos que también nos pueden llevar a esta mayor fatiga física generada por la postura. Para evitarlo, bien, lo primero es evitar giros posturales o laterales del tronco. Los giros posturales o laterales del tronco pueden producirnos lesiones musculoesqueléticas, sobre todo del tipo contractura. Tendremos que mantener una postura adecuada frente al ordenador, la espalda recta, apoyada en el respaldo, el ordenador a una altura adecuada, a la altura de los ojos, para evitar o para impedir que tengamos que bajar la mirada y por tanto inclinar el cuello, deteriorando de esta manera nuestras cervicales. Evitar el estatismo postural, es muy útil hacer 20 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso, entendiendo el descanso no como el estar tirado en el sofá ni sentado en la silla, sino hacer otro tipo adoptar otra postura, hacer otro tipo de trabajo. Si estoy 20 minutos sentado, pues la siguiente actividad formativa que voy a hacer es levantarme y hacer alguna actividad física con los alumnos o darme un paseo por el aula. Llevar un estilo de vida adecuado es la mejor prevención para la fatiga postural. Realizar ejercicio físico con regularidad, hacer estiramientos, hacer algunas actividades como por ejemplo el yoga y realizar ejercicios de relajación también nos va a ayudar. Yo personalmente utilizo la relajación progresiva, la imaginación, digamos, ejercicios de imaginación guiada y el mindfulness como herramientas muy útiles para todas las personas, para todas las profesiones, pero en la docencia especialmente. Otro tipo de fatiga a la que hacemos referencia, aparte de la postural, es la fatiga visual. Se refiere al esfuerzo excesivo de nuestros ojos, de nuestra vista. Los principales síntomas pueden ir desde la somnolencia, la irritación de los ojos, la pesadez de los ojos, la borrosidad de los caracteres de la pantalla, dolores de cabeza y con el tiempo incluso pérdida de visión. Las causas principales obviamente son la existencia de deslumbramiento o de reflejos. Esto normalmente los deslumbramientos o reflejos se dan cuando tenemos la ventana por la cual entra luz natural y refleja directamente nuestra pantalla. Al principio a lo mejor no notamos que nos está perjudicando
pero nuestra vista sí que lo va a notar. Por tanto, nunca tengamos el ordenador debajo de una ventana o de una puerta por la que entre luz natural. Y si es así, tenemos cortinas, tenemos persianas con las que podemos jugar. En el trabajo con pantallas de visualización de datos, en el trabajo con ordenadores, es mejor utilizar la luz artificial que la luz natural. La luz artificial te permite tener una intensidad de luz estable durante todo el día. La luz natural, sabemos que la Tierra va circulando, va rotando a lo largo del día y por tanto la intensidad del Sol no es la misma a primera hora de la mañana que a última hora de la tarde. Otra de las herramientas, otra de las principales causas, en este caso de fatiga visual, es la acomodación y adaptación a la vista de la vista a diferentes intensidades lumínicas. Estamos trabajando en una habitación oscura o en un aula en el cual estamos viendo un vídeo, un documental, una película con la luz apagada. Posteriormente estamos delante de la pantalla del ordenador con la luz encendida. Es decir, en la vista, nuestros órganos visuales, nuestros ojos, van adaptándose, van acomodándose continuamente a los diferentes cambios de nuestro entorno en cuanto a luz se refiere. Y por tanto, muchos cambios de luz a lo largo de la jornada pueden perjudicar notablemente nuestra visión, de forma que vamos a tener un esfuerzo excesivo de los ojos. La calidad de las pantallas que utilicemos. Hace años, las primeras pantallas que se comercializaban, los monitores de ordenador, tenían aquellos filtros para evitar un exceso de radiación sobre nuestra vista. Hoy día no son necesarios esos filtros, de hecho son totalmente contraproducentes y existen otros filtros que ya están incorporados en las pantallas del LCD. Pero sobre todo lo que tenemos que utilizar mucho es el sentido común y no pasar demasiado rato delante de las pantallas del ordenador. La ley de prevención de riesgos laborales establece en el Real Decreto en el que habla de la utilización de los ordenadores las condiciones en las cuales deberíamos trabajar. Y entre estas condiciones, una de las más interesantes es la necesidad de parar cada hora de trabajo delante de una pantalla de ordenador haciendo tareas de seguimiento, tareas que requieren nuestra concentración, cada hora parar y hacer otro tipo de actividades que no requiera pantallas, el uso de pantallas ni de monitores. Pasamos demasiado tiempo delante del ordenador sin realizar pausas, eso también puede deteriorar la vista y generar esas sensaciones de irritación y pesadez en los ojos. Podemos adoptar posiciones inadecuadas frente a la pantalla, podemos tener deficiente o insuficiente iluminación. Todo esto son causas de fatiga visual. Para evitarlo, antes en los primeros monitores sí que había que precalentar los monitores unos 20 minutos antes de nosotros ponernos delante del ordenador. Ahora estos 20 minutos de calentamiento en los ordenadores modernos ya no son necesarios. Hemos de disponer de pantallas de ordenador, de teclados, de documentos que puedan ser orientables, que puedan ser inclinables. La pantalla que la podemos disponer más hacia atrás o más hacia adelante para adaptarlo a nuestra postura. Igualmente pasa con el teclado y los documentos, siempre que tengamos que leer algún documento o reproducir algún documento en el ordenador, pues que esté dispuesto en vertical a la misma altura de la pantalla del ordenador en un atril situado o bien a la derecha o bien a la izquierda de nuestros monitores. Otro de los elementos interesantes para evitar la fatiga visual sería el tener elementos de comunicación estables y regulables, tener
el elemento de comunicación, es decir, el ordenador lo más enfrente posible y a una distancia adecuada, en este caso de nuestra vista, tener un nivel adecuado de iluminación del propio puesto de trabajo, siempre que sea posible una luz directa sobre nuestra cabeza, sobre donde estemos ubicados, mejor que mejor. Hemos de interrumpir periódicamente, decíamos, nuestro trabajo diario con la pantalla para hacer otro tipo de actividades. Cada hora hay que parar 10 minutos o por lo menos dedicarte un ratito a otras actividades que no requieran el uso de monitores ni de pantallas. La lectura de textos y datos en papel siempre es más confortable y más saludable que la lectura ante el ordenador, y siempre está bien el reconocimiento adecuado de nuestra vista en los reconocimientos médicos. Y otro tipo de fatiga es la fatiga mental, es la disminución de la capacidad física y mental del trabajador después de haber realizado una tarea durante muchas horas. Entre las principales causas tenemos la elevada cantidad de información para ejecutar una tarea, la complejidad de la información que tengamos que tratar, un esfuerzo mental prolongado y constante, el elevado grado de atención y concentración que requiere la tarea que estemos realizando, cuando tenemos que tomar decisiones importantes, cuando sentimos que la situación que vivimos sale de nuestro control, cuando nos falta control sobre la situación, cuando disponemos de formación o de información insuficiente para realizar nuestro trabajo, o cuando faltan las pausas necesarias dentro de la jornada o las jornadas se hacen a veces interminables porque enganchas un curso con otro curso con otro curso. Bien, todo esto también produce fatiga mental. Para evitarlo, la organización, ser organizado y ordenado, disponer, ser todo lo autónomo que podamos, no depender de los demás. Realizar pausas breves o interrupciones de corta duración, aprovechar las horas de mayor rendimiento, dejando las tareas simples para otros momentos. Aquí las horas de mayor rendimiento dependen también un poco de los biorritmos de cada uno. Hay personas que rinden más de noche, hay otras personas que rinden más a primera hora de la mañana y hay otras pues que rinden a última hora de la noche y a primera hora de la mañana. En cualquier caso, aprovechar esas horas de máximo rendimiento pues para realizar las tareas más complejas y dejar las tareas más simples para los momentos en que estaban más pesados. Y sobre todo establecernos también objetivos parciales de trabajo. Cuando el objetivo es muy a largo plazo, establezcamos unos objetivos parciales. Yo cuando estoy sobrepasado, cuando me siento sobrepasado por el montón de tareas que tengo que hacer, lo que me digo a mí mismo es, bueno, céntrate en mañana, prepárate mañana. Pasado mañana ya nos prepararemos mañana, pero lo de mañana nos lo vamos a preparar ahora. Mi objetivo parcial es siempre lo más urgente y lo más inminente. Por tanto, hemos de tener todas estas medidas de prevención de riesgos laborales bien claritas para tener nuestra salud a prueba de COVID y a prueba de contracturas. Eso es todo, amigos.